Buenos días, familia y amigos de Ciudad Miel en Español. Les saluda el pastor Rubén Castro. Feliz domingo. Gracias por estar con nosotros en este tiempo donde nos enfocamos en el estudio de la palabra de Dios. Nuestro hermano, el pastor Max, ya está listo para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de eso, ¿se ha dado cuenta usted de que es septiembre ya? Parece mentira, ya estamos en septiembre. Y en este mes, muchos de nuestros países en Latinoamérica celebran su independencia. Así que tal vez usted sea de alguno de esos países. Así que le pregunto, ¿es usted una persona independiente? ¿Es usted una persona libre? Déjeme decirle, el mensaje de nuestro hermano Max tiene que ver con cómo disfrutar una verdadera independencia. Así que con eso en mente, le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro para que invitemos la presencia de Dios en este tiempo donde vamos a estudiar su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiarla. Pedimos que a través del mensaje que tú le has dado a tu siervo Max, que hables a nuestra vida, que hables a nuestras familias y que podamos ser transformados con el poder de tu santa palabra, Señor. Danos un corazón atento y una mente alerta en este momento. Bendice al pastor Max, úsalo como tu siervo, úsalo como el canal que va a ser de bendición para todos aquellos que vamos a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora los dejo con nuestro hermano Max Calderón. Muy buenos días, Iglesia Ciudad Miel en Español. Les saluda el pastor Max Calderón. Y a nuestra audiencia centroamericana, chilena y mexicana, feliz mes de la independencia. Los que vivimos o venimos de esas naciones y vivimos aquí en los Estados Unidos recordarán con mucha nostalgia el patriotismo que sentíamos en nuestro corazón cuando se llegaban estas fechas. Yo recuerdo, por ejemplo, el 15 de septiembre en El Salvador, cuando nos enviaban de las escuelas como alumnos a representar a nuestras escuelas, desfilando por las calles de la ciudad al ritmo de las bandas de guerra que habían practicado por casi todo el año para este gran día. Ahora, en los Estados Unidos, lo único que experimentamos es que el mes de septiembre ha sido reconocido como el mes de la hispanidad. Y con buena razón, porque a excepción de México, Estados Unidos es la nación con la mayor cantidad de personas de habla hispana en todo el mundo. Imagínese usted, con más de 55 millones de habitantes hispanos, Estados Unidos supera aún a la misma España. Ahora, desafortunadamente, este año nuestros países no van a tener la misma libertad que siempre han tenido para celebrar tan digna cosa que sucede como es la independencia. Pues el pesor del yugo del coronavirus ha logrado entenebrecer aún a los mismos Estados Unidos. La nación que en la última estrofa de su himno nacional proclama ser la tierra de la libertad y la casa del valiente, en realidad ha caído también en esta trampa del coronavirus. Pero no podemos negar aún así que esta nación siempre ha disfrutado de mucho más libertades que las otras naciones del mundo, por razones de disfrutar también de lo que es la democracia. Por eso sus héroes y mártires son homenajeados, diría yo, con monumentos que encontramos por toda la nación. Hay hombres que pagaron el precio de la libertad, que en realidad tiene un precio bastante alto. Entre los íconos que simbolizan la libertad de esta nación, obviamente está la bandera que representa a esta patria. Pero más voluminosa aún es aquella estatua famosa de la libertad que se encuentra en Nueva York. Dice que mide 305 pies de altura, o sea, unos 96 metros, y está localizada en una isla en Nueva York. Cuando me preparaba para este mensaje, me pareció aún más interesante la historia de otro objeto que más tarde fue elegido como símbolo de libertad. Y me refiero a una inmensa campana que originalmente fue localizada en Filadelfia, Pensilvania. Una campana que pesa más de 2,000 libras y fue hecha por una compañía en Inglaterra. Y lo interesante es que los que la mandaron a hacer
pidieron que se le inscribiera un versículo bíblico, la porción de un versículo. Y en la Reina Valera, que es el lenguaje que se usaba en esos días, dice esto en Levíticos 25:10. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Me parece algo a mí muy noble de que el gobierno de ese tiempo considerara la palabra de Dios como algo fundamental en los fundamentos de esta nación, valga la redundancia. Eso jamás sucedería hoy día. Los legisladores de este tiempo, al contrario, están buscando la excusa de cómo tumbar hasta el último monumento que haga referencia a la existencia de Dios. Mas, sin embargo, en el año 1830, debido a esa inscripción bíblica, un movimiento que se levantó con la meta de llegar a abolir la esclavitud, adoptó esta campana como un símbolo de libertad. Pues les pareció que su causa concordaba muy bien con la inscripción de esta campana, pues la meta de estos era pregonar libertad a los esclavos de aquel tiempo en esta tierra. Los abolicionistas cargaron una réplica de esta campana por las colonias de esta nación, pregonando la libertad a los esclavos de este país. La meta de los abolicionistas pareció haberse llevado a realización cuando el presidente Abraham Lincoln en 1963 firmó la proclamación de emancipación. Al final, esto fue ya al final de la guerra civil. Sin embargo, en la historia de este país encontramos nosotros rasgos o evidencia de esclavitud aún hasta en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Así que no debería sorprendernos que aún en estos días podamos nosotros ver como si las heridas aún siguen abiertas de entre aquellos descendientes que vinieron como resultado de aquellos que experimentaron la esclavitud física o literal en esta nación. Pero lo que se llegó a reconocer es que para esta clase de esclavitud espiritual se necesitaba algo mucho más grande. Si no queremos que esa esclavitud se manifieste en muchas otras formas más allá de la esclavitud que se experimentó en esos tiempos, necesitamos a alguien aún más capaz. Y eso es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede liberarnos de las heridas causadas por el pecado cometido por otros o aún por nosotros mismos. Déjeme leerle esto nuevamente porque es el punto 1. Jesucristo es el único que puede liberarnos de las heridas causadas por el pecado cometido por nosotros mismos o por alguien en nuestra contra. Juan 8:36 dice esto: así que si el Hijo de Dios los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Escúchame bien. Solamente en Jesús podemos encontrar la verdadera libertad. La campana de la libertad, como ahora se le reconoce, no solo captó mi atención por tener una inscripción bíblica, sino también por el hecho de que aunque fue fabricada por unos buenos artesanos en London, Inglaterra, y con materiales muy fuertes, la historia dice que esta no resistió pero ni el primer golpe de su badajo, o sea, la bola esa que golpea a la campana para hacerla sonar. Dice que cuando la campana esta fue golpeada por primera vez, esta ocasionó una gran grieta en ella. Y inútilmente repetidas veces los artesanos intentaron repararla, pero la grieta insistía en abrirse nuevamente y cada día más grande después de un corto tiempo. Y esto tiene que haber sido muy frustrante para aquellos amantes de los símbolos de libertad. Al final no les quedó más que fundir el metal y agregar el estaño para volver a hacerla, pero aún así la historia dice que no funcionó. Hoy día hay muchas réplicas de esta campana por todos los Estados Unidos. Y muchas de ellas intencionalmente fueron fabricadas ya con una grieta, que irónicamente representa apropiadamente la imperfecta libertad de esta nación. La ciudad de Portland ya va por su segunda réplica, porque a la primera no solo se le causó una grieta, sino que dicen que en 1964 alguien le puso una bomba. Y hasta la vez no han podido descubrir quién le puso esa bomba. Y me pregunto yo, si no habrá sido el mismo Dios el que no ha permitido que esta campana mantenga su integridad física.
Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo porque es solamente mi opinión, pero me pregunto yo si no es el mismo Dios quien ha causado esta grieta en esta campana para recordarnos que, en el punto 2 le he puesto, no hay otro símbolo más que la cruz del Calvario que pueda representar la perfecta libertad que solo nuestro Señor Jesucristo puede ofrecer. No hay otro símbolo más que la cruz del Calvario que pueda representar la perfecta libertad que solo nuestro Señor Jesucristo puede ofrecer. El Señor Jesús emancipó o liberó de una vez y para siempre no solo a una nación, sino a la humanidad entera. ¿Será que en esa grieta, en la campana de la libertad, Dios le está recordando a esta nación y al mundo entero que Él no está interesado en que nosotros usemos su palabra nomás para decorar un objeto que representa libertad para nosotros? Yo creo que lo que Él quiere es que si vamos a decir que queremos pregonar el evangelio de la salvación, que promete liberar a los oprimidos, restaurar la vista a los ciegos y liberar a los cautivos, entonces más vale que pongamos nuestra mirada en algo mejor que una campana agrietada y que la pongamos en el que verdaderamente puede hacernos libres. El 8 de julio de 1876, esa campana repicaba y anunciaba finalmente la independencia de esta nación. Cuando finalmente se firmó la Declaración de Independencia, que ponía en libertad a esta nación, entonces se dieron cuenta de que ellos necesitaban, a través del tiempo, iban a necesitar más que ser emancipados del yugo de Gran Bretaña. Mas, sin embargo, como dije antes, aunque esto sucedió, esta nación y en todo el mundo, la esclavitud se manifiesta en muchas otras formas. Porque el hombre puede pelear y conseguir por sus propios esfuerzos tal vez la libertad de expresión, tal vez la libertad de poder elegir o no a un presidente, tal vez la libertad de cambiar su orientación sexual si así lo desea. La mujer puede, a través de las leyes, si se llega a legalizar, tal vez decidir si aborta o no a ese bebé que lleva en su vientre. Hay muchas cosas para las que el hombre puede conseguir independencia o declararse independiente, pero al final todavía terminará sintiéndose esclavo, porque la verdadera libertad no puede ser conquistada. Esta tiene que ser recibida. Déjame repetirte eso en el punto 3. Porque la verdadera libertad no puede ser conquistada. Tiene que ser recibida. Escúchame esto, ya no es necesario luchar o derramar sangre. Ya Jesús lo hizo por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Es más, punto 4, la verdadera libertad no requiere independencia, sino una suma obediencia que lleva a una completa dependencia. El requisito para obtener la verdadera libertad es renunciar a mi propia voluntad y someterme a la del que la provee. En Lucas 4, 18, 19, Jesús hizo una declaración sobre el propósito por el cual él había venido a esta tierra. Y si tú y yo llegamos a entender cada palabra de lo que encontramos en estos 2 versículos, también vamos a poder reconocer el significado de la verdadera libertad según la opinión de Dios. Esto es lo que dice Jesús en esos 2 versículos de Lucas 4, 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Grábate eso en tu mente. Empecemos por entender entonces a quién se refería Jesús cuando dijo que Él había venido para llevar a la buena noticia a los pobres. ¿A qué tipo de pobres se refería? Veamos cómo Jesús describe este tipo de pobreza, que no es económica, en Mateo 5:3. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Es muy obvio entonces, diría yo, que en Lucas 4:18 Jesús se está refiriendo a una pobreza espiritual. Según Jesús, para que tú y yo podamos recibir las buenas nuevas, necesitamos primeramente reconocer
que tenemos una pobreza espiritual, que estamos en una bancarrota espiritual, que tenemos una deuda imposible de poder solventar nosotros por nuestra propia cuenta y que para recibir esta libertad necesitamos declararnos en bancarrota completamente y depender de Él. Lucas 4:18 dice también, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Según Juan 8:34, Jesús se está refiriendo a los cautivos del pecado, porque dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La evidencia de que Jesús no se refería al tipo de esclavitud que se experimentó en este país y en aquel entonces es de que cuando Jesús mismo estuvo en esta tierra la esclavitud ya existía. Mas sin embargo a los esclavos de ese tiempo Jesús les dijo, sométanse, sean fieles a sus amos. Así que lo que Jesús nos está diciendo es que la esclavitud a la que Él se refiere es una esclavitud aún más grave. Es una esclavitud al pecado, de la cual solamente el Hijo de Dios puede liberarnos, porque Él es el único que ha vencido el pecado. Ese es el único que pudo vivir una vida perfecta en esta tierra. Si la Constitución de los Estados Unidos te garantiza libertad de expresión, libertad de religión y muchas otras libertades, hasta de usar un arma si tú quieres, pero aunque tengas todo eso, si no tienes la libertad del pecado, continuarás siendo un esclavo. Es más, el tener todas esas otras libertades que el mundo te ofrece te pueden llevar de todos modos a caer en pecado. Si continuamos en Lucas 4:18, Jesús dice que los ciegos verán. Él ha venido a abrirle los ojos a los ciegos. ¿A qué ciegos se refería entonces? Juan 9:39 dice esto. Entonces Jesús les dijo, y este es un momento en que él estaba, en una ocasión en que él estaba hablando con unos fariseos, dice, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles lo que creen que ven. O para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Déjame leerte nuevamente eso. Dice, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Obviamente Jesús se está refiriendo a los ciegos espirituales. Cuando Jesús dijo esto, te digo nuevamente, se lo estaba diciendo a unos fariseos y tú recuerdas cómo eran estos de arrogantes. Así que naturalmente reaccionaron ofendidos. Y en Juan 9:40 al 41 encontramos esto. Algunos fariseos, dice que estaban cerca, lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Le contestó Jesús, si fueran ciegos no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. En otras palabras, Jesús le está diciendo a estos, oh no, ustedes no están ciegos. Ustedes conocen mi verdad. Ustedes conocen la veracidad de mi palabra. El problema es que no la aceptan. Y eso es peor que la propia ceguera física. Eso es algo que yo no puedo sanar, les está diciendo Jesús. Yo vine por el que todavía no ha visto, pero tiene deseos de ver. Al que prefiere vivir en la oscuridad, Jesús le concede su deseo. Jesús no va a forzar a nadie a que le acepte. Hay personas a las que tú y yo muchas veces les hemos presentado y sentimos claramente el evangelio, que ya no debería haber pregunta alguna en realidad, más sin embargo al final nos dicen, yo creo que yo estoy bien, yo creo que en realidad yo no necesito eso, yo creo que le voy a seguir así. Y ese tipo de personas son esas personas a las que Jesús dice que están ciegos. Por último, en Lucas 4:18 Jesús dice, los oprimidos serán puestos en libertad. Y tú y yo tal vez como cristianos nos hemos dado cuenta de ciertos hermanos que por mucho que quieran poner otra cara, en realidad están siendo oprimidos por el pecado. Hay algo en sus vidas. Es ese tipo de cristianos que es eventualmente descubierto tal vez en un pecado como adulterio y que después viene y se arrepiente, hasta se presenta frente a la iglesia, pero después de un tiempo vuelve a caer y adultera otra vez. Es aquel tipo de cristiano que cae en la pornografía, que se arrepiente una y otra vez, pero una y otra vez vuelve a caer. O tal vez es alguien que lo muestra a través del alcoholismo, o tal vez una droga. Deja de tomar por un buen tiempo, pero al rato te das cuenta que lo volvió a agarrar la policía.
y está en uno de esos programas. Hay mucho tipo de pecado que atrapa a la persona y la pone en opresión. Al fin, este tipo de persona se convierte en el juguete favorito de los demonios o ayudantes de Satanás. Y aunque estos no pueden poseerlo, sí pueden oprimirlo. Déjame decirte y dejar algo claro para ti. Si ya eres cristiano, Satanás no puede poseerte, pero sí puede oprimirte. En otras palabras, si eres cristiano, el Espíritu Santo vive en tu corazón y el Espíritu Santo no va a convivir con un demonio, obviamente. Es más, Él te prometió que Él nunca te dejaría. Así que, aunque estés en pecado, Dios está todavía contigo. Estás contristando su espíritu, estás en desobediencia, pero Él no ha fallado a su promesa. Y tú te entregaste a la opresión de este pecado porque poco a poco abriste una puerta. Gradualmente la fuiste abriendo hasta que como cristiano terminaste dándole control completo a Satanás de ciertas áreas de tu vida. Y ahora Él te avergüenza y te ha convertido en un esclavo de Él. Satanás no puede robarte tu salvación, pero sí puede robarte el gozo de poseerla. Eso fue lo que hizo con David. David abrió con cuidadito la puerta hasta que terminó abriéndose totalmente al adulterio, a la mentira, y lo llevó hasta convertirse en un asesino. Algo terrible, pero es así como la puerta se abre hacia el pecado, una pequeña tentación. Pero David nos muestra, en el punto 5 que te he puesto aquí, que la solución para salir de la opresión y recuperar el gozo de tu salvación es el arrepentimiento y la confesión. Salmo 51:12 encontramos, y es una oración donde David dice esto: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Señor, entrego mi voluntad, fuérzame si es necesario, te doy permiso, pero haz que yo esté dispuesto, Señor, a obedecerte. Si ya eres cristiano y estás en pecado, si estás siendo oprimido por el pecado, tú no has perdido tu salvación, pero sí has perdido el gozo de tenerla. La solución está en el arrepentimiento y la confesión. Pero si tú nunca has invitado a Jesús a convertirse en el Salvador de tu vida, necesitas su salvación ahora mismo. Y la solución a tu problema es también arrepentirte y confesarle a Él tu pecado. Reconocer que fue por ti que Él fue a la cruz del Calvario, que fue por ti que Él derramó su sangre y que tú eres parte de ese pecado y que deseas de ahora en adelante caminar en su luz, iluminar ese pecado y empezar un nuevo caminar con Él. Y yo diría, no esperes un día más, no esperes un momento más, porque tú no sabes cuándo va a ser la última oportunidad. Hoy puede ser el día de tu liberación. Lucas 4:19 dice por último que ha llegado el tiempo del favor del Señor, dice. Jesús dijo que Él había venido para anunciar también que había llegado el favor del Señor. En el versículo inscrito que te decía, ahí en la campana de la libertad, Levítico 25:10, si lo hubieran escrito completamente y no solamente una porción, lo que hubiera dicho es esto ahí en el versículo 10. Aparta este año como un año santo, dice. Un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven ahí. Será un año de jubileo para ti cuando puedes volver a la tierra que le pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este versículo contiene lo que Dios le pidió a Moisés que le escribiera al pueblo de Israel. Sobre las instrucciones, Dios le dictó a Moisés las instrucciones de cómo conmemorar o de cómo observar el año de jubileo que sucedía cada 50 años. Lo especial de ese día y por qué era el año de júbilo es porque los israelitas esperaban ansiosamente que este año se llegara, porque en este año Dios había estipulado que cualquiera que estuviera siendo esclavo de alguna deuda, que de una u otra forma había entregado sus tierras o aún su propia vida al servicio de alguien porque no tenía otra opción, su patrón tenía que dejarlo, su amo tenía que dejarlo libre en estos días. Aún las tierras que originalmente Dios les dio en las tribus cuando entraron a la tierra prometida, originalmente podían recuperarse, aunque en un tiempo las hubieran vendido o las hubieran rentado. Podían recuperar esto. Era un año de redención.
Y cuando Jesús realizó su acto de redención en la cruz del Calvario, Él declaró que con Él había llegado el favor del Señor. Y que aún en un año como el pésimo 2020, tú y yo este día, si decidimos reconocer a Dios como nuestro Salvador, este puede ser no el año de salvación, sino el día de nuestra salvación. Y eso es tan importante. Tú y yo ya no tenemos que esperar otros 50 años para ser liberados. Hoy mismo tú puedes ser liberado de la deuda del pecado que solo el Cordero de Dios puede quitar. Este puede ser el día de tu salvación. Ya no necesitas luchar por tu independencia. Al contrario, lo que necesitas es someterse a su dependencia. Porque la verdadera libertad no se consigue, se recibe. ¿Quieres recibirla en este día? Es mi pregunta. Ora conmigo. Padre, reconocemos que solamente en ti hay una verdadera libertad. También, Señor, reconocemos que solo tú puedes liberarnos de nuestro pecado. Reconocemos hoy que hemos pecado contra ti una y otra vez, que hemos estado ciegos. Algunos hemos sido oprimidos. Pero si hay alguien que hasta hoy, Señor, no te haya aceptado, yo te pido que en este día toque su corazón y pueda decirte: Señor Jesús, hoy quiero confesar el pecado más grande que hasta hoy he cometido. El ignorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por liberarme. Señor, ese es el único pecado que no has podido perdonarme, pero hoy te lo confieso. Confío en ti, te reconozco como mi Salvador personal. Ven a mi vida, te la entrego. Quiero caminar contigo, quiero depender completamente de ti desde hoy en adelante. Quiero hacer del 2020 el año en el cual encontré favor en ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración en cualquiera de esos países que antes mencioné, que estés, Dios también está ahí. Y tal vez en estos tiempos del coronavirus tú dirás: no estás experimentando ningún tipo de independencia, pero Dios puede hacerte libre aún en momentos como estos, porque la libertad física el hombre puede conseguirla, pero la libertad espiritual solamente puede ser dada por Dios. Que Dios te bendiga.